Hola chicas, espero que todos se encuentren bien. Este video es para discutir un segundo ejemplo que les puse, que les añadí al material del curso. Yo les había puesto este problema como parte de las presentaciones, pero no les había puesto los slides con la solución, así que aprovecho esta oportunidad para explicarles cómo se resuelve este problema. Así que para efecto entonces de esta práctica vamos a considerar la reacción de NH3, ¿verdad? Más oxígeno para dar NO y vapor de agua. En este problema, que es un problema bastante parecido a lo que comúnmente pues, yo utilizo en los exámenes parciales de este curso, yo les proveo las fracciones molares de los reactivos que están entrando. Así que fíjense que yo tengo 0.15 molar de NH3, tengo 0.8 molar de oxígeno y tengo un inerte que tiene unas cantidades de 0.05. Además de proveerles las fracciones molares de las especies que están entrando al reactor, les estoy dando la concentración total de entrada y el flujo molar total inicial. Así que tenemos un mol por litro y un mol por segundo que está entrando al reactor. Pero fíjense que este problemita pues tiene dos partes. La primera parte es especificar la tabla estequiométrica en términos del flujo molar. Luego entonces les voy a pedir que escriban la rapidez de reacción en términos de la conversión de reactivo limitante y asumiendo pues que la reacción es de primer orden con respecto a NH3 y a oxígeno. También les proveo la constante de reacción en términos de oxígeno, así que 0.03 litros mol por segundo. Así que noten que yo les estoy dando toda esta información y a partir de esta información entonces nosotros vamos a determinar primero pues cuál es el reactivo limitante, preparar la tabla estequiométrica y finalmente escribir la rapidez de reacción en términos de la conversión del reactivo limitante. Así que son las dos partes con las que tenemos que trabajar. Ahora, fíjense que en el problema no me están especificando ningún tipo de reactor y es importante que reconozcamos que la rapidez de reacción es independiente del tipo de reactor. De hecho, cuando yo voy a construir la tabla estequiométrica también es independiente del tipo de reactor, solamente depende de las cantidades iniciales, porque es a partir de estas cantidades iniciales que nosotros determinamos cuál es el reactivo limitante. Así que cuando yo voy a trabajar este problema, fíjense que yo voy a presentar este sistema como una nube, porque la verdad es que es independiente del tipo de reactor. Sabemos que es un reactor de flujo porque me están dando flujos molares de entrada, ¿verdad? Y pues sabemos que es un sistema que es de flujo. Ahora, para estas cantidades con las que se está alimentando el reactor, ¿verdad? Pues entonces nosotros, lo voy a poner aquí al ladito de la flecha, tenemos los flujos molares, las concentraciones y las fracciones molares que están entrando. Fíjense que también el problema me dice que es una reacción de primer orden con respecto a NH3 y de primer orden con respecto a oxígeno. Así que no sé cuál es el reactivo limitante, pero sabemos que va a depender de ambas especies. Así que ponemos C, A y CB independientemente sin saber cuál es A y cuál es B, porque todavía no hemos determinado cuál es el reactivo limitante. Ahora, recordamos que para saber cuál es el reactivo limitante, particularmente cuando yo tengo diferentes coeficientes estequiométricos y diferentes cantidades, recordemos que vamos a utilizar las cantidades iniciales que haya de flujo entrando de cada especie y eso se acopla con los coeficientes estequiométricos para formar un mismo producto. Así que, por ejemplo, para determinar NH3 y O2, yo voy a cuantificar cuánto forma o cuánto produce las cantidades iniciales de estos reactivos, por ejemplo, de la cantidad que se forma de NO2 a partir de las cantidades iniciales. Así que para NH3 pues multiplicamos 0.15 por la razón estequiométrica que hay entre NH3 y NO. Fíjense que me están dando las fracciones molares, que yo las puedo multiplicar por el flujo total inicial y de esa forma yo tengo la cantidad inicial que hay de esa especie en el reactor. Así que utilizamos las cantidades iniciales de esa especie para cuantificar cuánto se formaría de un producto en el sistema. Así que si toda esta cantidad de reactivos reacciona, ¿verdad? Pues tendríamos 0.15 mol. Para oxígeno, pues tenemos 0.8, utilizamos las razones estequiométricas y eso me da 0.64, así que a partir de la comparación de las cantidades que se producen de NO, perdón, utilizando las cantidades iniciales de ambos reactivos, podemos llegar a la conclusión que NH3 es el reactivo limitante y por lo tanto yo voy a trabajar el resto del problema asignándole la letra A NH3. ¿Okay? Ahora, cuando yo trabaje la tabla estequiométrica, entonces yo voy a reescribir la tabla estequiométrica en términos de A y de B, reconociendo que A va a ser NH3
B va a ser entonces el reactivo que está en exceso y los productos les voy a asignar la letra C y la letra D. ¿Okay? Ahora fíjense que me están diciendo que la reacción de primer orden con respecto a NH3 y a oxígeno, eso básicamente lo que implica es que yo tengo la concentración de A elevada a 1, que va del primer orden, ¿verdad? Y la concentración de B, que también va a estar elevada al primer orden, reconociendo, ¿verdad? Nuevamente que A va a ser igual a NH3 y B va a ser oxígeno. Ahora fíjense que yo voy a escribir la rapidez de reacción ¿verdad? En términos de la razón de consumo del reactivo limitante, y lo que me está pidiendo el problema es reescribir esta ecuación en términos de la conversión del reactivo limitante. Así que antes de empezar a hacer tablas estequiométricas y hacer cualquier cosita, reconocemos que el reactivo limitante es NH3, por lo tanto le asignamos la letra A NH3. La conversión en la tabla estequiométrica y en esta ecuación tiene que ser con respecto a NH3, así que la conversión tiene que ser la conversión de NH3 y por lo tanto es la conversión XA, y por lo tanto, pues tanto la rapidez de reacción como la ecuación de diseño que yo haga para este problema tienen que estar expresadas en términos de A. Ahora fíjense que la rapidez de reacción ¿verdad? Está vinculada a la constante de reacción. La constante de reacción que me provee el enunciado es la constante de reacción en términos de oxígeno, que es 0.03 litros moles por segundo. Y fíjense que si me están dando la constante de reacción en términos del consumo de oxígeno, noten que entonces eso corresponde a KB y yo tengo que expresar la rapidez de reacción en términos de Ka. Así que para relacionar las constantes de reacción, eso es parte del material que cubrimos en el capítulo 3. Recordamos que yo puedo relacionar las constantes de reacción si dividimos entre los coeficientes estequiométricos. Así que, por ejemplo, para NH3, si yo divido la constante de reacción entre el coeficiente estequiométrico de esa especie, yo entonces puedo igualar esta razón a la constante de reacción de otra especie dividido entre sus respectivos coeficientes estequiométricos. Así que para el caso de NH3 y de oxígeno, vamos a dividir cada una de estas constantes de reacción entre el coeficiente estequiométrico de NH3 y de oxígeno. Una vez yo tengo esta expresión, ¿verdad? Puesta así, entonces yo puedo despejar por la constante de reacción que yo quiera. En este caso sabemos que yo quiero expresar la rapidez de reacción en términos de la constante de reacción de NH3, así que, y lo que tengo es la constante de O2, así que despejamos la constante de reacción de NH3, y entonces yo lo obtengo, esta constante, multiplicando la constante de reacción dada en términos de oxígeno por 4/5. Por lo tanto, a partir de la multiplicación de 0.0 4/5, tengo entonces la constante en términos de NH3 o en términos de A que corresponden a 0.024 litros moles por segundo. ¿Está bien? Ahora, y esa es básicamente la constante de reacción que yo tendría que utilizar para expresar esta rapidez de reacción en términos de la conversión de A. Una vez yo tengo esta información provista, ahora vamos a trabajar de lleno con la tabla estequiométrica. Sabemos que vamos a expresar la reacción química por mol de reactivo limitante que reacciona. Así que yo básicamente, para ir de esta primera reacción a esta segunda reacción, dividí cada uno de estos coeficientes entre el coeficiente estequiométrico de A, que es 4. Así que por cada mol de A que reacciona, yo voy a necesitar 5/4 moles de B. Por cada mol de A que reacciona, eso me va a producir 1 mol de C, y por cada mol de A que reacciona, esto me va a producir 3/2 moles de D. ¿Okay? Así que esta es la proporción estequiométrica que hay entre cada especie y el reactivo limitante. Luego entonces podemos trabajar con los términos que utilizamos para expresar la tabla estequiométrica, utilizando la nomenclatura de Fogler. Este primer término que estoy calculando es los ZB y ZI, que básicamente está dado por la proporción que hay del reactivo en exceso entre las cantidades iniciales del reactivo limitante. Si yo divido las fracciones molares, y esto se puede hacer utilizando no solamente los flujos molares iniciales, podemos hacer las fracciones molares o podemos utilizar también las concentraciones iniciales. A partir de esta división encontramos que ZB es 5.33 y ZI, que es la proporción para el inerte, es 0.33. El segundo término que podemos calcular es el delta, que sabemos que está dado por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos cuando expresamos la reacción por mol de A que reacciona. Así que si yo sumo todos estos coeficientes estequiométricos que están aquí, pues yo tengo 3/2 positivo porque es el coeficiente estequiométrico de D,
más 1, que es el coeficiente estequiométrico de C. Luego le restamos los coeficientes estequiométricos de B y de A. El B vemos que es negativo 5/4 y el D es negativo 1. Al sumar todos estos coeficientes tenemos que el delta es igual a positivo 1/4. Utilizando esta variable, ¿verdad? Estas constantes, y utilizando las razones estequiométricas de la reacción que está pintada en azul, entonces podemos construir la tabla estequiométrica. Recordamos que siempre comenzamos con el reactivo limitante, así que para el reactivo limitante tenemos f a 0 por 1 menos x. Para el reactivo en exceso tenemos pues las cantidades iniciales que hay de B, que sabemos que esas cantidades iniciales están dadas por f a 0 multiplicado por zb, y luego entonces tenemos la cantidad que reacciona de A multiplicado por la razón estequiométrica que hay entre B y A, y sabemos que aquí es negativo 5/4. Luego entonces las últimas dos columnas contienen la tabla, los flujos de los productos. Noten que la razón estequiométrica que hay entre C y A es 1, así que el flujo de C está dado por la cantidad que reacciona de A, y luego tenemos el flujo molar de D, que está dado por la cantidad que reacciona de A multiplicado por 1.5. Si hubiéramos tenido cantidades iniciales de C y de D, sabemos que tenemos que incluir esas cantidades iniciales como un término adicional en esta ecuación, ¿verdad? Tendríamos que añadir en esta ecuación. Inicialmente, finalmente, pues tenemos los inertes, que sabemos que se quedan igual, así que tenemos que el flujo molar de inerte es el flujo inicial. Esta última columna sabemos que es el flujo total, el flujo molar total, así que ese flujo molar total está dado por el flujo total inicial, y luego tenemos la cantidad que reacciona de A multiplicado por el cambio en los moles del sistema por cada mol de A que reacciona, que sabemos que eso está dado por este delta, que es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. Así que noten que este delta es positivo, indicando que a medida que la reacción progresa, el número de moles en este sistema va a ir aumentando. Así que cada vez que A reacciona, yo voy a terminar con moles adicionales a lo que comencé a consecuencia de la reacción química, y eso obviamente está dado por el signo del delta que nosotros calculamos al sumar los coeficientes estequiométricos. Ahora fíjense que el próximo paso es pues relacionar los flujos molares con las concentraciones, y tenemos que hacer eso para trabajar con la rapidez de reacción. Fíjense que ya nosotros habíamos calculado el delta. El delta habíamos dicho que es la sumatoria de todos estos coeficientes estequiométricos que están aquí. Luego entonces, para calcular el flujo molar como función de la conversión, nosotros tenemos que utilizar este épsilon, que este épsilon está dado por la fracción molar inicial, que habíamos dicho que era 0.15, multiplicado por el delta, que delta es un cuarto. Así que cuando yo multiplico 0.15 por 0.25, pues tenemos que es 0.0375, así que eso lo que implica es que cuando yo voy a calcular el flujo volumétrico, yo voy a sustituir este término que acabamos de conseguir, ¿verdad? Este épsilon, lo vamos entonces a sustituir en la ecuación que relaciona el flujo volumétrico con la conversión. Noten que como este delta es positivo, el épsilon entonces resulta que es un número positivo, y eso lo que implica es que el flujo volumétrico va a ir aumentando a consecuencia de la reacción química. Noten que si este número es positivo, entonces le vamos a estar añadiendo una fracción a 1, por lo tanto el flujo volumétrico va a estar multiplicado por un número que es mayor a 1, indicando entonces pues, que el flujo volumétrico va a ir aumentando a medida que la reacción progresa. Una vez nosotros tenemos el flujo volumétrico como función de la conversión, entonces podemos acoplar esta información con la tabla estequiométrica que obtuvimos en el slide anterior para determinar las concentraciones de los reactivos. En este caso lo que me interesa es trabajar con las concentraciones de los reactivos, porque el problema me pide expresar la rapidez de reacción en términos de la conversión, y sabemos que la rapidez de reacción es función de la concentración de A y de la concentración de B. Así que yo voy entonces a calcular la concentración de A y la concentración de B en términos de X. Para comenzar, ¿verdad? Voy a empezar entonces con la concentración de A. Si yo quiero obtener la concentración de A en términos de X, vamos a dividir el flujo molar de A entre el flujo volumétrico. Así que en el denominador vamos a poner el término que acabamos de obtener, ¿verdad? Con el flujo volumétrico, y en el numerador vamos a sustituir el flujo molar que viene de la tabla estequiométrica que está a mano izquierda. Así que noten que arriba voy a tener 1 menos X, que proviene de la tabla estequiométrica, multiplicado por la concentración inicial, que esta concentración inicial proviene cuando yo divido el flujo molar entre el flujo volumétrico, así que de esa forma es que yo tengo esta concentración inicial. Y en el denominador pues tenemos el término que proviene
del flujo volumétrico, que para este caso es 1 más 0.0375 por X. Para la concentración de B, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, notando que en el numerador entonces voy a poner la ecuación que está relacionada a la especie B, que sabemos que está dado por ZB, menos 5 cuartos multiplicado por X. Nuevamente, este paréntesis está multiplicado por la concentración de A inicial, que surge cuando yo divido el flujo inicial, el flujo molar inicial, entre el flujo volumétrico inicial, que está aquí en el denominador. Ahora, fíjense que nuevamente en el denominador voy a tener la misma expresión que tenía para la concentración de A, así que noten que siempre en el denominador vamos a tener el mismo término. Sin embargo, en el numerador vamos a tener términos distintos que dependen de las cantidades iniciales y de las proporciones estequiométricas que hay entre el reactivo limitante y el reactivo que está en exceso. Finalmente, una vez yo tengo estas expresiones para las concentraciones en términos de X, entonces ya podemos retomar para poder resolver la segunda parte de este problema. El problema nos pide expresar la rapidez de reacción en términos de la conversión. Recordamos que la rapidez de reacción tiene que estar, ¿verdad? Si yo lo estoy expresando en términos de la conversión de A, yo tengo que utilizar la constante de reacción en términos de A, ¿verdad? Que tiene que estar vinculada a la conversión de A. Así que recordamos que tenemos que poner la constante de reacción que es consistente con el reactivo limitante, de forma tal que haya consistencia entre todos estos suscritos. La rapidez de reacción del reactivo limitante tiene que estar expresada en términos de la constante de reacción del reactivo limitante, y la conversión también tiene que ser en términos del reactivo limitante. Así que la constante de reacción que yo tendría que utilizar en este problema no es la que me provee el enunciado, sino 0.024 litros moles por segundo. Ahora, una vez yo tengo la constante de reacción, sabemos que vamos a utilizar la rapidez de reacción y le vamos a incorporar lo que obtuvimos de las tablas estequiométricas. Del slide anterior nosotros habíamos tenido la concentración de A y de B en términos de X, así que son estas dos ecuaciones las que yo voy a sustituir en la ecuación de la rapidez de reacción. De esa forma, cuando ellos sustituyen, noten que este primer término proviene de la concentración de A, el segundo término proviene de la concentración de B. Noten que el denominador es el mismo en ambas ecuaciones, así que este término que está en el denominador lo voy a elevar al cuadrado, y la concentración de A inicial, que también la voy a poner al cuadrado porque se repite en ambos términos, y esta ecuación que tengo en la parte inferior del slide corresponde entonces a la rapidez de reacción para este sistema en términos de la conversión de A. Bueno, chicos, con esto pues termino estos ejercicios de práctica. Espero que este video pues les ayude a entender este material y que les facilite complementar la información que está en el libro de texto. Como siempre, si hay dudas o preguntas, me las pueden escribir en la página del curso y trataré de contestarlas lo más rápido posible. Cuídense mucho.